antes y después de Carmelita. Lo que nunca perdería sería el jue en lugar del fue, el maíz por el maíz, el truje en vez de traje, y la pésima ortografía. Tanto más como su semblante y manera, le importaba desde entonces arriendar el juicio de la historia. Así fue como embridó Porfirio Díaz a la gran caballada. Con las riendas en la mano se mantuvo en la silla presidencial, acrecentando sus dimensiones hasta abarcar al país entero. Vidas y haciendas. Desde 1888, Porfirio Díaz disfrutó del poder absoluto, un poder que en justicia utilizó no solo para mandar, sino para promover un desarrollo material sin precedente. Pero los viejos liberales seguirían pensando que el sacrificio de la democracia era inadmisible y a la larga insostenible. El progreso material, la paz y el orden fueron los objetivos declarados de esta época. Los dos últimos eran de la competencia exclusiva del caudillo y sus riendas. Pero la promoción del primero fue exclusivamente compartida por el presidente con su ministro de Hacienda, José Yves Limantour. A partir de su llegada, en febrero de 1893, Limantour obra milagros, reduce sueldos, sacrifica prebendas, logra abolir las alcabalas, reorganiza el sistema monetario y bancario, reconvierte todas las deudas, duplica el valor de los bonos mexicanos en Europa y nivela en 1894 los presupuestos. El año siguiente obtiene un superávit. Al finalizar el largo régimen, el progreso material parecía inobjetable. Lo era. El primer avance, el decisivo, era la integración física del país gracias a la red ferrocarrilera. En 1876, el país contaba solo con 638 kilómetros de vías férreas. En 1910, la cifra era ya de 19.280 kilómetros. Otros vehículos de integración que se desarrollaban eran los telégrafos. Con las vías de comunicación sobrevino el crecimiento del mercado interno y una vinculación mucho más activa del país con el mercado externo. Hacia 1910, México contaba con 5.500 fábricas de toda índole: papel, jabón, cemento, calzado, vidrio, cigarros, cervezas, sombreros y la primera siderúrgica de América Latina. A los mismos factores que propiciaban el avance industrial se aunaban, en el caso de la minería, los nuevos métodos de cianuración para obtener oro y plata y el auge ininterrumpido de los metales industriales. En 1910, México era el quinto productor mundial de oro, el primero en plata y el segundo de cobre. Con el siglo XX se iniciaban también las primeras explotaciones petroleras que pasarían de 8.000 barriles en 1900 a 8.1 millones de barriles en 1910. Es indudable que Díaz abrió en exceso las puertas a la inversión extranjera. Sus críticos vieron siempre en esta política una de las grandes manchas del porfiriato. Pero lo cierto es que, tras readmitir la necesidad del capital externo, Díaz y Limantour cuidaban de su orientación y equilibrio. En el caso del petróleo, por ejemplo, Díaz pidió a Lord Doheny, dueño de la Huasteca Petroleum Company, que se abstuviera de vender su propiedad a su competidora, la Standard Oil, sin antes notificar su intención al gobierno mexicano para que éste la adquiriera. Esta nacionalización no se llegaría a realizar con las empresas petroleras, pero sí con los ferrocarriles.
Dos de los mayores timbres de orgullo para el régimen fueron la deuda externa y el manejo de las finanzas públicas. El desempeño financiero era sobresaliente. El problema era su limitada orientación social. La época porfiriana no tuvo ojos para la desigualdad y la miseria, ni en el campo ni en la ciudad. 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir el año debido a la tosferina, el paludismo, la fiebre amarilla y varias enfermedades infecciosas. El 80% de la población era analfabeta. En las ciudades la distancia social era enorme. En las viejas casonas del centro de la capital o en los palacetes afrancesados de las colonias Juárez, Santa María o Roma, vivían los escasos empresarios de la industria, el comercio y los bancos, junto con los funcionarios científicos y los hacendados que integraban la élite que Vasconcelos bautizaría con el nombre de la aristocracia pulquera. No muy lejos de ella, fue creciendo una clase media urbana, hija no tanto del progreso material como del erario público. Pero la pirámide social urbana descansaba en la clase obrera compuesta por cerca de 1 millón de personas, hacinadas en los barrios pobres de las ciudades, con sus calles polvorientas o lodosas según la temporada, donde el paisaje de niños semidesnudos, perros callejeros, montañas de basura y las imprescindibles pulquerías jamás variaba. En 1900 nació la primera oposición verdadera al régimen de Díaz. El 7 de agosto de ese año sale a la luz Regeneración, cuyo propósito inicial es denunciar las arbitrariedades de la Administración de Justicia. Su director es un místico no del poder como Díaz, sino de la oposición al poder, Ricardo Flores Magón, cuña opuesta del mismo palo oaxaqueño. En noviembre de 1904, con la ayuda de un hacendado simpatizante llamado Francisco I. Madero, Flores Magón reinicia la publicación de Regeneración, que en un momento alcanza los 30,000 lectores. En julio de 1906, el grupo publicaría el programa del Partido Liberal, documento notable que, presagiando épocas futuras, exige, además de reivindicaciones políticas, mejoras inmediatas en la vida de obreros y campesinos. Uno de esos puntos sensibles fue el mineral de Cananea al norte de Sonora. La Cananea Consolidated Copper Company era un típico company town, complejo agroindustrial y minero. Bajo las órdenes de Colonel William C. Greene, trabajaban 6,000 mexicanos y 600 norteamericanos. Aunque comparados con el promedio nacional, los sueldos de los obreros mexicanos no eran bajos, lo eran marcadamente en relación a los norteamericanos, que además se cobraban en oro. 3 agentes del Partido Liberal, Esteban Vaca Calderón, Manuel M. Diegues y Lázaro Gutiérrez de Lara, se incorporan a la compañía. A mediados de 1906, una imposición de Greene sobre contratación individual provoca el estallido. Vaca Calderón redacta un pliego de peticiones. Aunque Greene hace leves intentos conciliatorios, los obreros insisten en sus peticiones y organizan una marcha. El lema de las pancartas es contundente: 5 pesos y 8 horas. Al pasar frente a la maderería, los hermanos Metcalf, mayordomos norteamericanos, los reprimen. Se inicia el motín y la balacera. Izábal, el gobernador de Sonora, concede a Greene la entrada de 260 Rangers de Arizona. Aunque al poco tiempo los rurales los desalojan del territorio mexicano, la opinión culpa al gobierno de la invasión. 5 días después de iniciada la huelga, Luis Torres, jefe militar,
impone un orden marcial en la zona, ordena la reanudación de labores, so pena de enviar a los insumisos a pelear con los yaquis, y envía a Diegues y Vaca Calderón a San Juan de Ulúa. Los mineros volvieron a su trabajo sin lograr la satisfacción de sus demandas. Pasaría tiempo antes que se revelase el sentido histórico de aquella huelga, el nacionalismo combativo. Don Porfirio, siempre preocupado de que no se le alborotara la caballada, encomendó a un abogado que respetaba, Rafael Zayas Enríquez, la elaboración de un informe. ¿Es una revuelta?, pareció preguntar el anciano presidente. No, señor, contestó Zayas Enríquez. Es el presagio de una revolución. Como solución, Zayas Enríquez sacó una joya de la chistera. Cuando la idea revolucionaria es tan avanzada que frisa en un hecho, la única manera de dominarla es encabezarla. Zayas tenía razón. El descontento avanzaba. A fines de 1906, 7,000 obreros textiles, afiliados al segundo gran círculo de obreros libres de Puebla y Veracruz, se declaran en huelga. Hay ejecuciones sumarias, persecución, terror. A los dirigentes huelguistas que sobreviven se les confina en San Juan de Ulúa. El diario católico El Tiempo comenta: la mina se está socavando debajo del suelo. Tarde o temprano reventará con furibundas explosiones. Igual que en Cananea, los obreros de Río Blanco volvieron al trabajo insatisfechos, temerosos y heridos. ¿En qué se había distinguido su huelga de las muchas que hubo durante la época del Porfiriato? Quizá más que un anuncio de sucesos por venir, Río Blanco presagiaba ideas futuras. Los esquemas del liberalismo social comenzaban a resquebrajarse. La idea de que todos los males provienen de los individuos y no de la sociedad había imperado hasta entonces en México, y con ella una concepción general del Estado como guardián, no como promotor de la sociedad. Pero aquí en Río Blanco se reveló de pronto la cara oscura del progreso material, la cuestión social. En la primera década del siglo, Díaz enfrenta crecientes dificultades políticas y electorales. Aunque en 1900 declara que un hombre de 70 años no es el que se requiere para gobernar una nación joven y briosa, lo cierto es que no abriga el más mínimo propósito de abandonar la amada silla. A principios de 1908, aparece en Pearson Magazine una entrevista del periodista norteamericano James Creelman con Porfirio Díaz. Poco tiempo después, se reproduce en México. Su contenido sorprendió a la opinión pública de entonces y ha intrigado a varias generaciones de historiadores. Para algunos, fue un acto supremo de hipocresía y perfidia. Para otros, un tiro por la culata. Unos más ven a los yanquis torciendo el brazo del dictador y no falta quien le interprete como una simple tontería. La entrevista es un conjunto de variaciones sobre el tema de la legitimidad democrática. Porfirio no ha podido esquivarla. Ante sí mismo ha sido el garante, el depositario de la democracia. Su gobierno no ha sido un durante ni un al cabo, sino un mientras. En la entrevista es él mismo quien coloca su política y su persona a la defensiva. A los 78 años de edad, después de 32 años casi ininterrumpidos en el poder, la mirada sobre el hombro lo obliga a definirse, a proyectar hacia afuera su ambigüedad interna. En la entrevista, Díaz declara: he esperado pacientemente el día en que el pueblo de la República Mexicana estuviera preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revolución armada y sin daño para el crédito y progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado ya. Cualesquiera que sean las opiniones de mis amigos y partidarios, me retiraré del poder al terminar el actual periodo de gobierno y no serviré de nuevo. Daré la bienvenida a un partido nuevo de oposición en la República Mexicana. Si aparece, lo veré como un bien, no como un mal. Aunque sea imposible saber hasta qué punto creía en sus propias palabras, la entrevista con Creelman es un momento clave, porque en ella Díaz concede en público lo que en privado y sin riesgo había concedido a Justo Sierra: la imposibilidad de justificar frente a sí mismo su permanencia en el poder
más que como una sucesión de casos de fuerza mayor. Dos personajes le hacían una leve sombra: Limantour, el prestigiado ministro de Hacienda, y Bernardo Reyes, el gobernador de Nuevo León. Díaz había trazado un nuevo capítulo de su maquiavélica carrera. Explotaría las ambiciones de Limantour y Reyes y los dividiría en beneficio propio. A Reyes lo encomia públicamente en Monterrey con la frase: General Reyes, así se gobierna. A Limantour le hace creer que será el tapado. Díaz declara que cedería el poder a menos de que en el país se levantara una agitación. Y en un santiamén se levantó la ola, una feroz campaña personal e incluso íntima contra el francés Limantour. Esta vez parecía el triunfo de Reyes, pero no lo era. Don Porfirio se alza de hombros y pronuncia una frase conmovedora: tendré que sacrificarme otra vez. Limantour me resultó francés y Bernardo se dispara solo. No solo los mexicanos han tomado al pie de la letra la entrevista Díaz-Grillman, también el gobierno norteamericano. Theodore Roosevelt, primero, y más tarde el presidente Taft, ven con malos ojos la reelección. Díaz era y había sido siempre demasiado independiente. Flirteaba con Japón, favorecía a las compañías petroleras inglesas, apoyaba a los gobiernos antiyanquis de Nicaragua. Pero algo más avanzaba en detrimento de don Porfirio: la edad. No solo la suya, sino la de todo su cuerpo político, cuya edad promedio es de 70 años. Don Porfirio quería detener el tiempo, recoger los aplausos universales en las fiestas del centenario. Y vino aquel septiembre de 1910. Inauguración de la Castañeda, primera piedra de la penitenciaría de Lecumberri, desfile de carros alegóricos, el paseo de la Reforma al Zócalo, honores infantiles a la bandera, banquete al cuerpo diplomático, estreno de la Escuela Normal Superior, reapertura por Justo Sierra de la Universidad Nacional, estatua de Humboldt en la Biblioteca Nacional, bombas de agua en la Condesa y Nativitas. Porfirio cumple 80 años y México apenas 100. Hay desfiles, representaciones históricas, recepción en Palacio Nacional. El 16 se inaugura el Monumento a la Independencia, el 18 el hemiciclo a Juárez, y así siguió en la provincia y la capital la fiesta y la cohetería, hasta confundirse con otro estruendo no de artificio sino de verdad: la revolución. Hay en don Porfirio un dejo de fatalidad. Sabe que el agravio a la democracia es real. No es tan fuerte como aparentaba. Se duerme en las reuniones. Se ha vuelto achacoso. Y peor aún, desmemoriado. Por eso no quiere o no puede pelear. Pero en la remota Ciudad Juárez, los maderistas piden la única prenda posible para pactar: su dimisión. El 25 de mayo de 1911, Díaz escribe aquí, en este lugar, su renuncia.
El pueblo mexicano. Ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas. Ese pueblo se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de insurrección. Vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la República con que me honró el pueblo nacional. Y lo hago con tanta más razón, cuanto que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana. Espero que, calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir. El 31 de mayo de 1911, desde Veracruz, don Porfirio parte al destierro en el vapor Ipiranga. Alguien lo escucha decir: Madero ha soltado al tigre. En Francia lo visita Federico Gamboa, a quien le confía por fin una intimidad. Me siento herido. Una parte del país se alzó en armas para derribarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción de cosas. Europa convierte a Porfirio Díaz en uno de sus últimos héroes románticos. Al paso del tiempo, se desvanecen en su memoria las imágenes de la patria. Habla poco de México. Ya solo piensa en su hermana Nicolasa, en su madre, en las cañas de la noria y el océano, en el mesón de la soledad frente a la parroquia, donde una y otra vez pedía ser enterrado. Pero había alguien más que evocaba en aquel umbral. Era la mujer de Tehuantepec, la señora de Oaxaca, que fue su gran amor. Se acordó de ella hasta su muerte. Juana Catalina Romero.
En 1892, cuando a sus 19 años, Francisco I. Madero regresa a Coahuila, después de un largo viaje de estudios administrativos en París y California, su familia poseía una de las 10 fortunas mayores de México. La hazaña de los Madero había empezado con el abuelo, Evaristo, en cuyos negocios, que llegaban hasta Mérida, no se ponía el sol. Inició en Coahuila el cultivo del algodón y la vid. Instaló fábricas de tejidos, destilerías, refinerías, molinos, fundó el primer banco de Nuevo León y explotó minas de cobre. Aunque muy distinto físicamente a don Evaristo, su nieto heredó su temple, inteligencia y creatividad. De baja estatura, pero de una sorprendente fortaleza, Francisco era abierto, nervioso, hiperactivo, jovial, buen nadador y estupendo bailarín. Recién llegado, introduce con enorme éxito el cultivo del algodón americano en la laguna, y años más tarde escribe un estudio sobre la utilización de las aguas del Nazas que le vale una felicitación del mismísimo don Porfirio.